Llegamos entonces a la segunda clase de reducción de rasgos y en esta clase vamos a ver las limitaciones para estenogramas de más de 2 rasgos. Tenemos el cuadrito explicativo, donde en la mayoría de los casos hay una regla general que no tiene excepciones y hay otras poquitas que sí tienen alguna excepción. Vamos con las que no tienen ninguna excepción. No se va a aplicar la reducción si la sílaba T se halla entre ganchitos. Aquí tenemos los ejemplos: ventanal, ganchito N al final aquí y ganchito L inicial aquí, nos impide aplicar la reducción. Lamentable, lo mismo. Tenemos a la sílaba T que está entre ganchitos, no vamos a aplicar entonces la reducción de rasgos. Aquí tenemos otra limitación. Si tenemos una palabra con esta estructura, rasgo más ganchito N más la sílaba T seguida de la L, la M o la R, no vamos a aplicar la reducción. Fíjense sobre todo la figura. El ganchito N nos deja del lado izquierdo, ¿sí? Si tuviésemos que salir, por así decir, hacia la derecha después del rasgo reducido, sería muy complicado. Por eso es que no está habilitada la reducción en estos casos. Asentamos manteles. Repetimos, ganchito N más T seguida de rasgo RE, rasgo M o rasgo L. Estos dos, los ascendentes, y bueno, la M que sería un caso similar al de la L. Aquí tenemos otra limitación con esta figura: rasgos que o G, F o B, L o N, seguidos de los rasgos T y luego la R. Captura, victoria, estos son estenogramas muy sencillos que ustedes ya han escrito desde las primeras unidades. Lotería y notario. Más que aprender esta regla de memoria, recuerden visualizar la figura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el ejemplo es victoria, pero si fuese factura, ¿sí? Sería similar la figura. Entonces, recuerden que no está habilitada la reducción de rasgos en estos casos. La cuarta limitación dice: la T se halla entre rasgos paralelos. Bueno, esta es una regla bastante obvia, porque si aplicásemos la reducción aquí, no podríamos distinguir dónde termina el rasgo reducido y dónde comienza el otro, ¿sí? Es como sobreabundante esta regla, pero bueno, la colocamos para que no haya ningún tipo de dudas. Cutícula es otro ejemplo. Fíjense estos casos cuando el estenograma comienza con las sílabas cate o cata y siguen los rasgos horizontales que o ge sin ganchitos iniciales, como ocurre aquí en categoría. Vamos a permitirnos, digamos, esta licencia, que es escribir cate separado y el resto del estenograma ahí a continuación, como si fuese un prefijo, pero no lo es, ¿sí? Es un caso de reducción de rasgos. Otro ejemplo sería catacumbas. Y aquí tenemos
otros casos que vienen a presentarse como la excepción a esta regla, y es cuando el estenograma comienza con las sílabas can o con, seguidas de un rasgo horizontal, se va a aplicar la reducción y no el prefijo. Esto es para facilitar la escritura veloz. Contaminó, aquí está el primer rasgo reducido con el cual leemos conta y el resto del estenograma. Cánticos también. Reducido el primer rasgo, indica que le sigue una sílaba T y continúa el estenograma. Pasamos a las dos últimas reglas de esta clase. No se va a aplicar la reducción cuando entre la T y el rasgo que le sigue media cualquier círculo. Aquí tenemos un círculo pequeño en privatizar y un círculo mayor en anestesista. ¿Sí? Tenemos círculo antes de esta T y antes de esta T. Estamos limitados por ambos círculos. No podemos aplicar la reducción. Pero hay excepciones a esa limitación y son varias. Cuando hay dos rasgos verticales seguidos, como vimos en la clase anterior, se habilita la reducción porque se permite leer con facilidad. Fíjense, retratásemos, aquí está el rasgo reducido, editasen, y aquí tenemos otra excepción, que es cuando el rasgo vocal N antecede a la T. Justamente el ejemplo es anteceden. Se lee claramente que está el rasgo reducido y que por ende continúa la sílaba T vocal. Y anticipamos, ¿sí? Se puede aplicar la reducción. En las palabras que terminan en matizar y también en el verbo participar en toda su conjugación, vamos a poder aplicar la reducción. Ejemplos: esquematizar y participará. Justamente en el verbo participar, el circulito permite ver con claridad dónde termina el rasgo reducido y dónde comienza el que tiene tamaño normal. Y la última limitación de este segmento, cuando es difícil distinguir el rasgo entero del reducido. Y tenemos algunos ejemplos. Pálpito, ¿sí? El rasgo P se repite, entonces no podríamos ver dónde comienza el rasgo reducido. Manito, también podríamos decir minuto, que tiene la misma estructura. Y marítimo, ¿sí? Cuando es difícil distinguir el rasgo entero del reducido, no aplicamos la reducción. Esta regla es bastante general, así que se puede prestar a determinadas vacilaciones. Les sugiero, como siempre, plantear todas sus dudas. El segundo trabajo práctico de este módulo ya contiene todo lo aprendido hasta ahora, no solo en cuanto a reducción de rasgos, sino a todo el resto de las unidades. Por supuesto, ya a esta altura deben manejar con seguridad las limitaciones a la reducción, cuando se trata de estenogramas de dos rasgos y cuando se trata de estenogramas de más de dos rasgos. No olviden, además, aplicar las abreviaturas, ¿sí? Que están por allí mezcladitas, a veces escondidas, del mismo modo que la terminación ral y nal y tantos otros conceptos.